Recibí una llamada de la policía y me apresuré a llegar. Al hacerlo, vi al joven amante arrodillado en el suelo, llamando sin cesar el nombre de mi esposa. Alcé la vista y me enfrenté directamente al alma de Valentina. Avergonzada hasta la ira, me amenazó para que no hiciera daño a su amante. Yo respondí con una sonrisa fría. Entonces, veamos cuánto le importas realmente a tu amante. La policía y el forense me vieron de pie, en silencio, y me llamaron con cierta urgencia. Víctor. Ese llamado interrumpió los sollozos de Antonio. Finalmente levantó la cabeza desde junto al cadáver de Valentina. Valentina estaba obsesionada con Antonio hasta el extremo, aun sabiendo que tenía el corazón débil. Tomó aquella droga estimulante prohibida solo para experimentar sensaciones fuertes. Al pensar en los verdaderos sentimientos de Valentina, lancé una mirada a la figura etérea que flotaba sobre nosotros y no pude evitar soltar una risa burlona. Su amor verdadero era incluso más falso que sus actuaciones en los programas de variedades. Cuando Antonio me vio, un destello de pánico cruzó sus ojos y, de pronto, se puso de pie de un salto, con el rostro enrojecido, abalanzándose hacia mí. Al verlo, el alma de Valentina reaccionó instintivamente para detenerlo, intentando interponerse entre nosotros como cuando aún vivía. Lamentablemente, ahora solo era un vacío intangible y solo pudo observar cómo Antonio atravesaba su cuerpo y se lanzaba hacia mí. «Antonio, no hagas esto», gritó angustiada. Luego me miró con ferocidad y exclamó: «Víctor, si te atreves a tocarle un solo dedo, no te lo perdonaré». He escuchado demasiadas amenazas como esa, por desgracia para ella. Solo yo podía oírlas. Antonio, furioso, intentó agarrarme del cuello de la camisa, con el rostro completamente deformado por la ira. Me moví rápidamente para esquivarlo. Por suerte, la policía logró detenerlo a tiempo. De lo contrario, la escena habría sido aún más vergonzosa. «Antonio, por favor, cálmese», dijo un agente. Los asuntos posteriores de la señora Valentina deberían ser gestionados por su esposo, el señor Víctor. Era evidente que la policía había notado la relación entre ambos y enfatizó deliberadamente el estatus de esposo. Antonio se quedó atónito. La expresión de su rostro se volvió aún más retorcida. Como esos artistas mediocres a los que se les destapa un escándalo. Feos y patéticos hasta el extremo. «Quiero denunciarlo. Valentina fue asesinada por él. Esto no puede ser un accidente», gritó Antonio fuera de control. La policía suspiró con impotencia. Al verlo tan alterado, di unos pasos atrás. Que un modelo insignificante que ascendió acostándose con otros me hiciera daño sería realmente problemático. Valentina estaba ahora junto a Antonio, mirándome fijamente con una frialdad siniestra. Aunque no podía ver claramente su expresión, sabía que también me sospechaba. La policía estaba a punto de hablar cuando me adelanté. «Acusar sin pruebas es difamación. Puedo demandarte». Antonio apretó los dientes con odio, la ira ardiendo en su interior. Sentí que no valía la pena seguir perdiendo el tiempo y le recordé: «Aprovecha ahora y vuelve a recoger las cosas que Valentina te dejó». Hice una breve pausa antes de continuar. «Todas esas cosas son bienes gananciales entre Valentina y yo. Según la ley, solo Camila y yo tenemos derecho a heredar su patrimonio. Antonio, piénsalo bien. Todo el dinero que ella gastó en ti, ¿crees que no lo reclamaré?» Antonio, que estaba sollozando, se quedó rígido de repente. Al ver que ya no lloraba ni armaba escándalo, la policía hizo una señal a sus colegas para que lo sacaran del lugar. Después de que se llevaran a Antonio, Valentina intentó seguirlo, pero una fuerza misteriosa la bloqueó en la puerta, impidiéndole moverse. Observé con frialdad su aspecto desesperado. «Víctor, lo que sigue respecto a la señora Valentina se lo dejamos a usted», dijo la policía. Era evidente que ya habían completado la investigación antes de contactarme. Al confirmar que Valentina había fallecido por una sobredosis de una sustancia prohibida y que se trataba de un accidente. Solo hicieron algunas preguntas rutinarias y no profundizaron más. En realidad, no tuve el valor de mirar el estado actual de Valentina, especialmente su rostro después de morir. Su cara amoratada seguramente me haría perder el sueño, tras encargar a mi secretaria y a mi abogado que se ocuparan de los asuntos posteriores. Me dispuse a regresar a casa. Aunque la niñera ya había ido a recoger a Camila, seguía intranquilo. Desde pequeña, Camila nunca recibió el cariño de su madre y siempre ha dependido mucho de mí. Temía que se enfadara si no me veía. Después de dar todas las instrucciones necesarias y confirmar que la secretaria estaba en camino, me dirigí de inmediato al aeropuerto para tomar el primer vuelo disponible. En ese momento, ya estaba seguro de una cosa. El alma de Valentina parecía estar atada a mi lado por alguna fuerza desconocida. Al verla flotando en el techo de la cabina del avión, no pude evitar entrecerrar los ojos. La situación empezaba a ponerse interesante. Nada más aterrizar, recibí un vídeo enviado por la niñera. En él, Camila vestía un adorable pijama con forma de osito, con sus grandes ojos parpadeantes. Se negaba a dormir y no dejaba de pedir ver a su papá.
La niñera le dijo que papá la estaba mirando a través del teléfono. Y solo entonces ella esbozó una sonrisa tímida y se sentó obedientemente. Papá, Camila te extraña. Quiero dormir contigo. ¿Cuándo vuelves? Mi hija Camila tiene 5 años este año y en unos meses comenzará la escuela primaria. Su voz aún conserva un tono infantil que hace que mi corazón se derrita al escucharla. Aceleré el paso de inmediato. El coche que la secretaria había organizado ya me estaba esperando. En menos de media hora llegué a casa. Al abrir la puerta, vi a la niñera leyendo cómics con Camila. Al oír el ruido, Camila corrió enseguida hacia mí y se lanzó a mis brazos. La abracé con fuerza para tranquilizarla y la llevé a su habitación para prepararla para dormir. Le conté algunas historias interesantes más y, tras mucho esfuerzo, finalmente logré que se quedara dormida. Durante el tiempo que cuidaba de Camila, noté que Valentina permanecía sentada en silencio en el alféizar de la ventana, observando todo. Camila fue el resultado de un embarazo accidental de Valentina. En vida, ella no sentía ningún afecto por mí, y esa frialdad se extendía también a Camila. Casi nunca pasaba tiempo con la niña. No era de extrañar que, por mucho que yo la calmara, Camila no mencionara ni una sola vez a su madre. Escuché a Valentina murmurar, preguntándose por qué Camila no la recordaba. Aquellas palabras me parecieron ridículas. Al ver el sueño apacible de Camila, le di un beso en la frente y luego regresé al dormitorio. No tenía ganas de rodeos con ella, apenas me senté junto a la cama. Fui directo al grano. Desde que Camila nació han pasado exactamente 5 años. ¿Cuántas veces estuviste realmente a su lado? Llevarla al parque, acompañarla a dormir por la noche. Cualquiera de esas cosas. ¿Has hecho siquiera una? ¿Y aún así esperas que recuerde a esta madre? Es más cercana a las maestras del jardín de infancia que a ti. La miré fijamente a los ojos. 10 años de matrimonio, 7 años de traición. Aquella alma semitransparente de pronto cruzó la mirada conmigo. La habitación cayó en un silencio mortal. Su rostro estaba lleno de asombro. La elegancia de la antigua reina del cine se desmoronó por completo. ¿De verdad, puedes verme? No respondí, solo la miré como si estuviera observando a una idiota. Valentina suspiró suavemente y se deslizó hasta el tocador para sentarse. Al no ver su reflejo en el espejo, giró la cabeza y me lanzó una fría mueca, cruzándose de brazos. ¿La gran actriz Valentina piensa seguir acosándome sin desaparecer jamás? Después de descubrir su relación con Antonio, le propuse el divorcio, pero ella se negó rotundamente. Decía que no podía dejarme, que Camila necesitaba una familia completa. Luego empleó todo tipo de artimañas para impedirlo, incluso, en un arrebato de ira, llegó a presentar una demanda. Sin embargo, nunca logré obtener pruebas contundentes de su infidelidad con Antonio. Al fin y al cabo, Antonio era un recién llegado al que ella apoyaba con todas sus fuerzas. Que aparecieran juntos con frecuencia era algo fácil de justificar. Tras varios conflictos, no tuve más remedio que dejar el asunto en suspenso. Pensándolo bien, tener un cajero automático que solo supiera soltar dinero tampoco era tan malo. No causaba problemas en casa y además aportaba recursos económicos. Así que comencé a planificar el patrimonio para Camila y a concentrarme en desarrollar mi propia carrera. Tenía que prevenir el día en que ella cambiara de rostro de repente y pidiera el divorcio. Pero nunca imaginé que, antes de que ella lo solicitara, lo que llegaría sería su muerte. Valentina era huérfana, lo que significaba que toda su herencia solo podía ser heredada por Camila y por mí. Como esposo legal y hija biológica. Esto podía considerarse lo único correcto que había hecho en toda su vida. Esa noche no hablamos más. Pronto caí en un sueño profundo. A la mañana siguiente, la secretaria me envió el certificado de cremación de Valentina, adjuntando incluso un vídeo del momento en que la introducían en el horno crematorio. Valentina no sabía qué estaba mirando. Voló lentamente hacia mí y justo alcanzó a ver la escena en la que empujaban su cuerpo al horno. Viéndote tan tranquilo, ¿no sientes ni un poco de dolor? Su voz arrastraba un rastro de cansancio. Al verme beber café con total calma, su expresión se volvió tan sombría que daba miedo. No me molesté en responder a su reproche. Terminé el último sorbo de café y fui al cuarto de Camila para despertarla. Todavía tenía que ir al jardín de infancia. Al ver que no respondía en absoluto, Valentina empezó a rondarme como una bestia enjaulada, su voz cada vez más aguda. «Víctor». Camila acababa de despertarse y, sin oír los gritos de Valentina, sonrió adormilada en mis brazos. «Papá, hoy quiero llevar muchos bocadillos para compartir con mis amigos». Mientras se lavaba la cara, Camila seguía saltando de emoción. Sonreí con cariño, la ayudé a elegir los snacks que quería llevar a la escuela. Los guardé en su mochila y la acompañé hasta la puerta. Después de confirmarlo con el abogado, fui directamente al estudio de Valentina. Ella se encontraba en una esquina de la sala como un fantasma, con los brazos cruzados y sin decir palabra. Tal vez esperaba ver a Antonio, pero estaba destinada a decepcionarse. Al llegar al estudio, Antonio no apareció por ningún lado.
La secretaria de Valentina ya conocía la situación y había recibido la notificación de mi abogado. Así que programó de inmediato una reunión para las 2 de la tarde. Guiado por la secretaria Clara, entré en la sala de descanso privada de Valentina. Víctor, por favor, descanse aquí primero. Iré a preparar los documentos necesarios, dijo ella. Luego dudó un momento y señaló el dormitorio interior. Si se siente cansado, puede dormir un poco dentro. En la sala de descanso había una cama grande, además de vestidor y baño. Fruncí el ceño involuntariamente, al pensar en lo que Valentina y Antonio podrían haber hecho en ese espacio. Sentí náuseas, mejor dicho, toda esa habitación podía estar impregnada de sus huellas. Solo pensarlo me provocaba un rechazo aún mayor. Este lugar es repugnante. Evité la mirada de Valentina. Di un paso atrás y me cubrí la nariz con la mano. Será mejor que vaya con la secretaria Clara directamente a la sala de reuniones. Valentina me miró con un odio profundo. Ignoré su furia y le indiqué a Clara que nos guiara. Después de revisar los documentos y comunicarme a distancia con el equipo de abogados. Ya era mediodía. Valentina también había comprendido mis intenciones. Cuando seguí a Clara para recoger los materiales de la reunión, Valentina me siguió como una sombra, insultándome sin parar al oído. Después de todo, llevábamos 10 años conociéndonos, y esta era la primera vez que veía a la gran actriz perder el control de esa manera. Víctor, ¿te atreves a meter las manos en mi empresa? Cobarde. Todo esto es nuestro. ¿Con qué derecho intervienes? Valentina provenía de una familia común y había logrado todo lo que tenía gracias a su propio esfuerzo. Era un ejemplo reconocido de superación en la industria. Nos casamos justo después de graduarnos y, debido a la naturaleza especial de su carrera como estrella, mantuvimos el matrimonio en secreto. Pero tras 7 años de matrimonio, ella me fue infiel. Al ver que la secretaria Clara se iba a organizar los documentos. HABLE con acento agudo con frialdad. Ahora, todo esto me pertenece a mí. No me molesté en decir nada más. Valentina se quedó paralizada, como alcanzada por un rayo, con los ojos inyectados en sangre. Víctor, no tendrás un buen final. Después de almorzar y descansar un poco, pronto llegó la hora de la reunión de la tarde. Nada más llegar a la puerta de la sala de conferencias, se oían voces desde dentro. Era Antonio quien estaba hablando. Me detuve en la entrada y giré la cabeza para mirar a Valentina. Al ver el destello de expectación en sus ojos, no pude evitar burlarme por dentro. ¡Qué mujer tan estúpida! Estimados accionistas, la voz de Antonio se escuchaba entrecortada desde el interior. Valentina quiso lanzarse hacia adentro, intimidando con la mirada. Pero yo me planté en la puerta sin moverme. Si yo no entraba, ella tampoco tenía forma de hacerlo, así que solo pudo quedarse conmigo escuchando a escondidas. La directora Valentina ha fallecido. La voz de Antonio aparecía y desaparecía. Temiendo que arruinara mis planes, dejé de perder tiempo con Valentina y empujé directamente la puerta para entrar. Antonio, qué coincidencia. Al oír mi voz, Antonio, vestido con ropa de marca, se estremeció visiblemente. Saludos a todos los accionistas, dije, ignorándolo y saludando a los presentes. Al ver que Antonio seguía de pie frente a su asiento, dejé el maletín sobre la mesa y lo miré con intención evidente. ¿Antonio tiene aún algún asunto que tratar? Personas como Antonio eran demasiado fáciles de leer, no sabían ocultar sus ambiciones. Su mirada lo delataba todo, igual que 5 años atrás, después de su primer encuentro clandestino con Valentina. Aquella expresión triunfante y provocadora era exactamente la misma que ahora, bastaba una mirada para entenderlo. Quería aliarse con los accionistas y aprovechar la empresa de Valentina para beneficiarse a sí mismo. Pero Valentina era verdaderamente ciega. No veía el cálculo en los ojos de Antonio, al contrario. Confundía las miradas furtivas que él lanzaba a Ana con miedo. Solo por aquella mirada, Valentina se sintió herida como una jovencita que acababa de conocer el amor. Voló hasta colocarse a mi lado e intentó amenazarme con la mirada. Víctor, si te atreves a tocarle un solo dedo, ni siquiera convertida en fantasma te perdonaré. Chasqueé la lengua. ¿Convertida en fantasma? Ni me molesté en prestarle atención. Evalué fríamente a Ana. Su rostro experimentado, aunque cubierto por un maquillaje exquisito, no lograba ocultar las arrugas. El gusto de Antonio era realmente pésimo. Pero también conocía bien la situación de Antonio, entre los accionistas presentes. ¿Quién no estaba al tanto del enredo entre él y Valentina? En ese momento, Antonio era como una bomba de tiempo. Cualquiera con un mínimo de criterio procuraría mantenerse alejado. Al parecer, aunque Ana ya había pasado la mitad de su vida, conservaba una elegancia distinguida y, además, era rica. Empujé suavemente a Antonio a un lado y arrastré la silla para sentarme en un lugar adecuado. Hoy he reunido a todos principalmente para hablar sobre la dirección futura de la empresa. Me giré e hice una seña a la secretaria Clara, indicándole que explicara detalladamente a los accionistas la situación reciente de Valentina.
Clara parecía algo incómoda, pero aún así avanzó con resignación y relató todo el proceso de los acontecimientos. Cuando mencionó la muerte súbita, todas las miradas de los accionistas, cargadas de sospecha, se concentraron en Antonio. El matrimonio entre Valentina y yo llevaba tiempo siendo solo de nombre. Eso era un hecho que todos conocían. Y Antonio era el juguete masculino más favorecido por Valentina en los últimos años. En este accidente, nadie creía que Antonio no tuviera nada que ver. Incluso la mirada con la que Ana lo observaba había perdido la calidez habitual. Antonio bajó la cabeza. Sus ojos enrojecidos reflejaban una contención extrema. Golpeé suavemente la mesa con los dedos y lancé una bomba. No estoy familiarizado con la gestión de la empresa de Valentina. Tras una cuidadosa consideración, he decidido venderla en su totalidad. En vista de las contribuciones de todos ustedes, el derecho de compra se dará con prioridad a los presentes. Saqué del bolsillo un fajo de tarjetas de presentación de la secretaria y se las entregué a Antonio, esbozando una leve sonrisa. Molesto al asistente Antonio para que las distribuya. Al principio, delante de mí, Antonio todavía se mostraba retraído, como si temiera que el espíritu de Valentina desde el más allá pudiera ser real. Pero 2 meses después, al confirmar que ya no teníamos ningún vínculo, se había vuelto completamente descarado, presumiendo incluso las zapatillas de edición limitada que Valentina le había regalado. Ahora, al verme darle órdenes, se quedó momentáneamente sin reaccionar. Se le puso la cara roja de vergüenza y apretó los puños con fuerza. Valentina, aunque furiosa, no podía hacerme nada. Fue Ana quien intercedió por Antonio. Con un gesto elegante de la mano y una voz suave, dijo: «Víctor, por favor, sé un poco considerado y no pongas en aprietos al asistente Antonio». Luego indicó a su propia secretaria que se encargara de repartir las tarjetas. Levanté una ceja, indiferente. Tras terminar la distribución, añadí: «Les doy 3 días para pensarlo. Después, organizaré a alguien para que se haga cargo de esta empresa». Dicho esto, me levanté dispuesto a salir, pero me giré de nuevo para mirar a Antonio. «Antonio, no olvides nuestro acuerdo en la comisaría. Iré a cobrarlo, será mejor que te prepares». Tras decir eso, me marché. Aquella fuerza invisible volvió a arrastrar a Valentina conmigo, obligándola a seguirme paso a paso fuera de la empresa. En el coche, Valentina se sentó a mi lado, al ver que yo insistía en vender la empresa y además ponía en dificultades a Antonio. Finalmente cedió, su tono se volvió suave y conciliador. «Víctor, admito que te debo mucho, pero siempre he sido buena contigo. Te lo ruego, transfiere la empresa a Yamal y deja de buscarle problemas a Antonio». Yamal era el primer socio de Valentina y también quien había sido testigo de nuestra boda. Sin embargo, ese día solo apareció su secretaria para disculparse. Bajé la cabeza y miré el vídeo que la maestra del jardín de infancia acababa de enviar a mi teléfono. En la imagen, Camila sacaba bocadillos de su mochila y los repartía entre sus compañeros uno por uno. Los niños, felices, formaban un círculo a su alrededor. Cantaban, saltaban y aplaudían. Camila, en el centro, reía con los ojos casi cerrados de pura alegría. Al ver que no reaccionaba, Valentina se inclinó para mirar también. Al ver la felicidad de Camila, las palabras que tenía preparadas se le quedaron atascadas en la garganta. Solo podía quedarse mirando fijamente la sonrisa radiante de Camila en la pantalla. El coche se detuvo frente a la villa. Nada más bajar, vi a la secretaria correr apresuradamente hacia mí. Me había acompañado hasta el hotel y hasta ese momento no había dejado de estar ocupado. Girando como un trompo, con los ojos llenos de cansancio, al pensar en las tarjetas que acababa de repartir, de pronto sentí un ligero remordimiento. Este año, el bono de fin de año será el doble. Le di una palmada en el hombro y entré en la casa. Al oír eso, la secretaria se animó de inmediato. Entró apresuradamente y sacó el certificado de defunción. «Todo esto ya se lo hemos entregado al abogado. Están tramitando el cambio de titularidad para usted y la señorita». Tomé los documentos para revisarlos y, a propósito, los lancé en dirección a Valentina, que estaba de pie a un lado. «Has trabajado duro todo este tiempo». Luego le conté lo ocurrido durante el día. Apenas terminé de hablar, sonó su teléfono. Con mi permiso, activó el altavoz. Desde el otro lado llegó una voz femenina, elegante y firme. «Transmítanle a Víctor que esta empresa la compro yo». Era la voz madura y experimentada de Ana. Di un sorbo de agua. En ese momento, con ese tono, chasqueé la lengua. Antonio realmente sabía hacer las cosas. No acepté de inmediato y le indiqué al conductor que se preparara para ir a recoger a Camila. A la entrada del jardín de infancia se habían reunido muchos padres. Los autos de lujo estaban alineados uno tras otro. Camila estudiaba en un jardín privado de alto nivel. El círculo de padres era culto y, en general, no había gente desagradable. Asentí ligeramente a modo de saludo a los demás padres. Uno de ellos se acercó. Era el padre de Sofía, compañera de clase de Camila.
Mi hija hoy probó los bocadillos que Camila repartió y le encantaron. ¿Podría decirme dónde los compró?, preguntó con una sonrisa. De inmediato le reenvié el enlace de compra. El padre de Sofía llamó enseguida a su esposa. Yo me retiré discretamente a un lado, observando a los niños y a la maestra jugar dentro del aula. Camila me vio y, emocionada, me saludó con la mano. Su rostro brillaba con una sonrisa dulce. Siempre era una niña tan considerada. La maestra notó que Camila se distraía. Me sonrió y la llevó de vuelta a la actividad. De repente, Valentina apareció a mi lado. Observó a los padres que esperaban a sus hijos y preguntó con vacilación: ¿Antes siempre eras tú quien la llevaba y la recogía? La miré con evidente desprecio, sin paciencia alguna. ¿Acaso la madre de la niña no ha muerto ya? Esa frase dejó a Valentina sin palabras. Ya estaba conteniendo todo lo ocurrido por la tarde, y al oír eso, su rostro se volvió pálido como si le hubieran drenado toda la sangre. Al verla así, sentí una satisfacción secreta en el corazón. Después de tantos años de amor y de matrimonio, yo era quien mejor sabía qué palabras podían atravesarle el corazón. Antes, para permitirle seguir siendo un cajero automático, siempre me había contenido. Pero ahora, ya no tenía por qué hacerlo. Apenas sonó la campana de salida. Camila corrió hacia mí y me abrazó con fuerza antes de despedirse de la maestra. Ya sentada en el coche, movía emocionada sus manitas mientras me contaba todas las cosas interesantes que habían pasado ese día. De repente abrió mucho los ojos. Papá, Alice dice que todos los niños tienen papá y mamá. ¿Por qué a mi lado solo estás tú? En la voz de Camila solo había una curiosidad inocente. Yo suspiré aliviado en silencio. Desde el día en que Camila nació, ya tenía mi propio plan. Aunque Valentina venía a visitarla de vez en cuando, siempre encontraba excusas para rechazarla, incluso cuando permitía que se vieran. Era solo cuando Camila ya estaba profundamente dormida. Conforme Camila fue creciendo, Valentina se fue ocupando cada vez más con Antonio y vino cada vez menos. Por eso, Camila no tenía prácticamente ningún recuerdo de su madre. Valentina estaba de pie a mi lado, observándome en silencio, como si esperara ver qué iba a responder. Decidí ignorarla. Pensé un momento y opté por decirle la verdad a Camila. Ella era más madura y comprensiva que los niños de su edad, y yo esperaba poder convivir con ella como con una amiga. Con calma, le conté a Camila los enredos y resentimientos entre Valentina y yo a lo largo de más de 10 años. Al llegar al momento en que descubrí su traición, aunque ya había pasado mucho tiempo, la voz se me quebró ligeramente y la vista se me nubló. Noté que Valentina quería acercarse para consolarme. Me pareció ridículo. Saqué a Camila de la silla infantil y la abracé con fuerza. Con Camila, papá no tendrá miedo de nada. Después de escuchar toda la historia, Camila no pudo dejar de llorar. No fue hasta que el coche se detuvo frente a casa que poco a poco se calmó. Con los grandes ojos aún llenos de lágrimas, parpadeando sin parar mientras se esforzaba por contenerlas, dijo: Papá, no necesitamos a nadie más. Camila siempre estará contigo. Al verla tan adorable y a la vez tan conmovedora, no pude evitar sonreír y abrazarla aún más fuerte. De acuerdo, entonces a partir de ahora Camila será quien proteja a papá. Tras acompañar a Camila para que entrara en casa con el tío Alex, me quedé solo un rato dentro del coche, mirando fijamente el asiento del copiloto vacío. Durante todo el tiempo que conté la historia, Valentina permaneció en silencio. Tal vez nunca había pensado que lo que hizo causaría un daño tan profundo a los demás. En ese momento, tampoco podía decir nada. De pronto, Valentina habló, con una voz que resultaba irritante. Yo solo quería estar tranquilo a solas y no tenía ningún interés en escuchar sus explicaciones. Abrí la puerta y bajé del coche. Los zapatos de cuero golpearon el suelo con un sonido seco. Valentina, como arrastrada por alguna fuerza invisible, solo pudo seguirme en silencio. El tiempo pasó rápidamente hasta el tercer día. Después de dejar a Camila en la escuela, fui de nuevo a la empresa de Valentina. El secretario Lee me llevó directamente a la sala de reuniones. De camino, ya había entendido la situación gracias al secretario. Aunque la empresa de Valentina funcionaba bastante bien. Entre todas las personas que me habían contactado en esos días, las condiciones ofrecidas eran las más favorables. Más tarde, incluso aumentó el precio de forma voluntaria y presentó una oferta aún mejor. Valentina conocía mi plan, pero esta vez no se alteró como antes. Antes de entrar a la sala de reuniones, solo me rogó en voz baja que no fuera demasiado despiadado con Antonio. Al parecer, de verdad se preocupaba por él. Al recordar el mensaje que el secretario acababa de enviarme, ignoré su súplica y empujé la puerta de la sala con interés. No sabía si, al ver la escena en el interior, todavía sería capaz de suplicar por Antonio. La puerta se abrió lentamente, y lo primero que vi fue a Antonio sentado junto a Ana. Muy distinto de su habitual imagen de chico joven y de la dulzura que mostraba ante Valentina. En ese momento llevaba desabrochado hasta el tercer botón de su camisa blanca, dejando entrever un pecho firme.
Los pantalones de vestir negros realzaban perfectamente la línea de sus largas piernas, todo su cuerpo desprendía una atracción embriagadora. Los dedos de Ana rozaron suavemente su hombro, tal como había previsto. Mi suposición se había cumplido, efectivamente. Se habían enredado después de la última reunión. Recordé la primera llamada de Ana, cuando su voz llevaba un leve jadeo. Seguramente acababa de estar con Antonio. Cuando entré en la sala de reuniones con un traje sencillo, Antonio levantó la barbilla con arrogancia, con los ojos llenos de ostentación. Al echar un vistazo a Valentina, que estaba de pie a su lado, suspiré en silencio. Después de haber presenciado tantas veces sus tanteos durante este tiempo, ya me había acostumbrado. Tras sentarme, miré alrededor a los accionistas presentes y fui directo al punto. Últimamente he recibido muchas consultas. Tras una cuidadosa consideración, he decidido transferir las acciones a Ana. A continuación tomé los documentos legales que el secretario había preparado y se los entregué a Ana. Que tengamos una cooperación agradable. Ana retiró la mano que descansaba sobre el hombro de Antonio, revisó detenidamente el contrato y firmó con su nombre. Señor Víctor, que sea una cooperación agradable. Valentina ya estaba completamente agotada, con el rostro pálido. Se apoyó en un rincón de la pared. Entre el murmullo de la sala, se oía vagamente su murmullo. ¿En qué me equivoqué para acabar así por un hombre como este? Pero todo eso ya no tenía nada que ver conmigo. Al ver que el plan había tenido éxito, Antonio abrazó descaradamente a Ana. Ana, embriagada por su atractivo, me lanzó una mirada satisfecha. Víctor, ¿por qué no abres un poco el corazón y perdonas a Antonio? Los accionistas que no habían conseguido acciones levantaron la cabeza, expectantes por ver el espectáculo. Yo también, dándole un poco de cara a Ana. Incliné la cabeza y dije con calma. Señora Ana sabe bien que el asistente Antonio ha gastado bastante dinero de mi esposa. Todo lo que pertenece a Camila y a mí. Nadie tiene permitido tocarlo. Antonio fingió debilidad y llamó suavemente. Ana. Su voz sonaba herida. Ana, con gesto indulgente, indicó a su secretaria que sacara una tarjeta bancaria. El dinero de esta tarjeta debería ser suficiente para compensar los gastos anteriores de Antonio. Incluso me guiñó un ojo. Víctor, si en el futuro necesitas algo, no dudes en decírmelo. No me molesté en responder. Al fin y al cabo, a partir de ahora ya no tendríamos ningún punto de contacto. Tomé la tarjeta y dije con indiferencia. Felicidades, Ana, por conseguir lo que deseabas. Al salir del edificio de la empresa, me giré para mirar atrás. El rascacielos se alzaba recto hacia las nubes. La gente iba y venía sin cesar. Por un instante, mi mente volvió a la época universitaria, cuando la joven Valentina, llena de sinceridad, le prometía a Víctor pasar juntos toda la vida. Ahora, todo había cambiado. Al ver al secretario siguiéndome con cuidado, no pude evitar sonreír. Después de esto, tómate unos días de descanso. Me miró sorprendido y preguntó con cautela. ¿Y el bono de fin de año? ¿Acaso yo parecía un jefe tan aterrador? Levanté el maletín y le di un golpecito en la cabeza. Si preguntas otra vez, cancelo el doble del bono. Se apresuró a disculparse. La noticia sobre Antonio la supe por un amigo del sector. Aunque la vieja Ana era inmensamente rica, nunca mantenía gente inútil. Que avalara a Antonio no era más que por su apego a su apariencia. Con Valentina aún presente no podía tocarlo. Pero ahora que ya había exprimido suficiente, naturalmente lo descartó. Es fácil pasar de pobre a rico, pero difícil volver de rico a pobre. Moviéndose entre distintos magnates, Antonio se hizo rápidamente famoso en el círculo, y al final murió de forma repentina en una fiesta. Justo ese mismo día, Valentina también desapareció por completo. Desde que vio el verdadero rostro de Antonio, Valentina cayó en un silencio absoluto. A menudo olvidaba que a mi lado aún había alguien siguiéndome como una sombra. Pero no me importaba. Seguía viviendo libre y despreocupado. Al fin y al cabo, en la vida lo más importante es ser feliz. Pasaron más de 10 años en un abrir y cerrar de ojos. Camila creció cada vez más hermosa y se hizo famosa en internet solo por una foto bebiendo té con leche al borde de la calle. Al gustarle la actuación, tras pensarlo bien, decidió entrar en el mundo del espectáculo. En este asunto, Camila fue muy terca. Le propuse usar mis contactos para ayudarla a conseguir buenos guiones, pero no aceptó. Prefirió abrirse camino por sí misma, empezando desde pequeños papeles. Ya fuera un simple extra con una sola escena o el papel protagonista más exigente. Camila se sumergía siempre en el estudio minucioso de cada detalle, con dedicación y alegría. El único problema, quizá, era que Camila cada vez volvía menos a casa. A finales de otro verano, Camila regresó del rodaje y corrió hacia mí para preguntarme si quería acompañarla a participar en un programa de variedades. Era un programa sobre los lazos familiares, centrado principalmente en la convivencia. Hace mucho que no viajo contigo, papá, así que quería llevarte conmigo. En el exterior, Camila era una estrella de primer nivel adorada por millones, pero delante de mí
Siempre seguía siendo tan obediente y comprensiva como siempre. Y de vez en cuando hacía alguna travesura. Al verme dudar, Camila me agarró del borde de la chaqueta y empezó a hacer pucheros sin parar. Papá, papá. Unos días después, el equipo técnico y el personal del programa entraron uno tras otro en el apartamento. Señor director general, esta vez grabaremos el episodio inaugural, dijo el subdirector, empujándose las gafas, con un tono de voz claramente tanteador. Camila ya me había comentado el asunto con antelación, así que nos sentamos juntos frente a la cámara. El equipo hizo muchas preguntas sobre la infancia de Camila, y yo las respondí una a una. Durante el proceso, Camila intervenía de vez en cuando para bromear y animar el ambiente, por lo que la grabación transcurrió con mucha fluidez. La primera parada del programa fue un complejo turístico. Al tratarse de un programa de vida cotidiana, no había muchos camarógrafos siguiéndonos, y nos divertimos muchísimo, a medida que la grabación se acercaba a su final. En la última etapa del viaje llegamos a los estudios de Hengdian. El clima de allí era bastante peculiar. Camila fue asignada por el director a grabar otro contenido, y yo fui solo al set. Luces deslumbrantes, voces bulliciosas, llevaba en la mano varias cajas de comida, y no pocos extras se reunieron a charlar un rato conmigo. Cuando Camila terminó, fuimos juntos al mercado nocturno cercano. Las luces de neón brillaban, los gritos de los vendedores llenaban el aire, tal vez por haber bebido un poco de cerveza. Las mejillas de Camila estaban sonrojadas y sus ojos brillaban. Papá, siempre he querido que experimentes mi trabajo conmigo. Al final de la frase, su voz se quebró ligeramente. Sonreí y le acaricié la cabeza, igual que cuando era pequeña y la arrullaba para dormir, y la consolé con suavidad. Camila ya es increíblemente sobresaliente. Desde pequeña, Camila siempre fue sensata y medida en todo lo que hacía. Cuando no entendía algo, tomaba la iniciativa de preguntarme, y nunca actuaba de manera impulsiva. Entrar en el mundo del espectáculo fue una decisión tomada tras una profunda reflexión. Y claramente lo había logrado. Se había convertido en una actriz de talento reconocida por todos. Tener una hija tan excepcional me hacía sentir inmensamente orgulloso y feliz. Tras el final del programa, Camila continuó con su carrera actoral, pero ya no se exigía hasta el límite como antes. Cada vez que terminaba una película, se concedía 2 meses de descanso para volver y acompañar a su padre, que ya estaba envejeciendo. Yo, por mi parte, hacía tiempo que había delegado la gestión de la empresa a un director profesional. Cada día, o salía de compras, o quedaba con 3 o 5 buenos amigos para jugar al golf o ir de vacaciones. Vivir sin mujeres también resultaba bastante cómodo. Epílogo. Desde la perspectiva de Valentina. Después de separarme de Víctor, no caí en el abismo infinito que había imaginado. Al abrir los ojos de nuevo, regresé a la época del instituto, al momento en que conocí a Víctor por primera vez. No muy lejos, Víctor vestía el uniforme escolar impecable, con gafas de montura negra, riendo y conversando animadamente con sus compañeros. En la vida pasada, fui yo quien buscó un pretexto con un guión para acercarme a él. Él era muy bueno conmigo. Apreté con fuerza la primera página del guión. No me atreví a acercarme más. Durante esos 2 años de instituto, siempre observé a Víctor en silencio. Sin mí, Víctor no solo no perdió su brillo, sino que, al no tener que cuidar de mi lastimosa autoestima, se volvió cada vez más deslumbrante. Antes del examen de ingreso a la universidad, ya había sido admitido directamente en una prestigiosa academia de arte. No pude evitar sonreír con amargura. Resulta que, sin que yo lo supiera, él había sacrificado tanto por mí. Pero por mucho que me esforcé, nunca logré seguir su ritmo. Al final, solo conseguí ingresar en una universidad común, cercana a la academia donde él estudiaba. Poco a poco, la distancia entre nosotros se hizo cada vez mayor. Al comenzar la universidad, Víctor se convirtió naturalmente en la figura más brillante del campus. Solo entre los pretendientes que yo conocía ya había más de 10. Todas bellezas a nivel de reinas universitarias. Personas con las que yo jamás habría podido compararme en aquel entonces. Yo, en cambio, era como un desecho hundido en el lodo, incapaz de salir por más que lo intentara. Volví a encontrarme con Antonio en mi 6º año de trabajo, debido a demasiadas materias reprobadas en la universidad. Me gradué tarde y perdí el mejor periodo para buscar empleo. Tras muchos tropiezos y con capacidades limitadas, solo pude trabajar como conductora de transporte por aplicación. Acepté un servicio con destino a un hotel de lujo. Mi viejo coche de segunda mano resultaba completamente fuera de lugar frente a la opulencia del hotel. Después de llamar al cliente, una voz familiar sonó por el teléfono. De acuerdo, bajó enseguida. Era Antonio. Al poco rato, Antonio, vestido con un traje a medida carísimo, se sentó con elegancia en el asiento trasero. Sí, su familia era común. Un hotel tan lujoso no era algo que pudiera permitirse. Inspiré hondo, y en mi mente apareció la imagen de Antonio sentado junto a la anciana Ana en la vida pasada. Este era su verdadero rostro. Falso de principio a fin. Yo había sido demasiado estúpida.
Concéntrate en conducir. ¿Qué tanto miras? Antonio retiró la cortesía que había mostrado por teléfono y, impaciente, se acomodó el cuello de la camisa. Solo entonces me di cuenta de que lo estaba observando fijamente por el retrovisor. Antonio resopló con frialdad y sacó el móvil. Una mala valoración significa que no cobras. Ya no tenía fuerzas ni ánimo. En mi mente se agolpaban, una tras otra, las memorias de cuando estaba junto a Víctor. Había tenido claramente lo mejor. ¿Cómo pude dejarme engañar por alguien así? Me apoyé débilmente en el asiento del conductor. El teléfono vibró enseguida con una notificación. Bajé la mirada. Efectivamente, una valoración de 1 estrella por parte de Antonio. Sonreí con amargura y entré en la cuenta de redes sociales de Víctor. Ya no tenía que soportar nada por mi culpa. Víctor estaba caminando por el sendero que mejor le correspondía. En el último vídeo que había publicado, aparecía de pie en un escenario de premiación. Elegante y seguro, sereno y deslumbrante. Fin.